Hola muchachos, bienvenidos a este su proyecto de aula de matemáticas y física del año 2020. En esta ocasión vamos a resolver un pequeño problema en matemáticas para recordar un poco el manejo de fracciones. El problema dice lo siguiente. La profesora de biología trajo una iguana al colegio. Nos dijo que la longitud de su cola es 1/3 de su longitud total. Además, ella dijo que la cabeza tiene 13 centímetros de largo y es la cuarta parte de la longitud de la iguana sin contar la cola. Nos preguntan entonces cuál es la longitud de la iguana. Nos dan 5 opciones de respuesta. Como en ocasiones anteriores, muchachos, es importante una lectura consciente de todo el problema y pueden ir señalando en el enunciado del problema la información que consideren relevante, como hemos hecho en este caso. Como segundo paso, les sugiero siempre que sea posible, traten de realizar una gráfica de la situación, pero no se compliquen con que les quede bonita o que represente la situación con todo el nivel de detalle. No, elijan figuras sencillas, esquemas que les permitan simplemente tener una idea de la situación y comprender mejor lo que le están preguntando. En este caso, nos dicen que se tiene una iguana y nos dan cierta información que nos va a permitir determinar su longitud. Entonces, voy a representar esa iguana con un esquema sencillo mediante un rectángulo. ¿Listo? Y ese rectángulo que estoy graficando aquí va a representar el tamaño total de la iguana. ¿Listo? Entonces anotémoslo por acá. Esta va a ser mi iguana. Listo, observen que es una representación sencilla. Y empecemos a ubicar sobre ese rectángulo la información que tenemos. Nos dicen, la longitud de su cola es 1/3 de su longitud total. Eso significa que si cogemos a esa iguana y la dividimos en 3 partes iguales, una de ellas va a ser su cola. ¿Listo? Entonces dividámoslo en 1, 2, 3 partes. Asumimos que están iguales ahí. Y entonces voy a decir que esta partecita que está en verde, que es la tercera parte, va a representar la cola de la iguana. Notémoslo por acá, cola de la iguana. Listo, sencillito, ¿cierto? Estamos utilizando simplemente un rectángulo para representar la información hasta el momento. Hasta ahí vamos bien. Hemos pintado la cola de la iguana, eso significa que las dos partecitas que no tenemos pintada es el resto de la iguana, ¿cierto? La cabeza y el cuerpo. Entonces sigamos leyendo. Dice, además, ella dijo que la cabeza tiene 13 centímetros de largo y es la cuarta parte de la longitud de la iguana sin contar la cola. ¿Listo? Entonces, de esas dos partes que yo dejé sin pintar, que voy a sacar acá más abajito, de esas dos partes que me representarían entonces el cuerpo de la iguana sin contar la cola, me están diciendo que la cabeza representa la cuarta parte. Es decir, que si yo divido ese rectángulo en 4 partes iguales, uno de ellos me va a representar la cabeza de la iguana. Voy a mover este primer rectángulo un poquito para que me quede mejor la representación. Listo, ahí. Entonces, esta parte que voy a pintar en rojo va a ser entonces la cabeza de la iguana. Anotémoslo por acá. Cabeza de la iguana. Listo. Así nos quedó.
Y además me dan el dato, el único dato numérico que tengo específico, 13 centímetros. Me dicen que la cabeza de la iguana mide 13 centímetros, o sea que ese cuadro que yo acabé de pintar en rojo mide 13 centímetros. Pero entonces aquí sí viene nuestra interpretación de la situación. Si ese cuadro rojo mide 13 centímetros y ese cuadrito rojo es igual a los otros tres que tengo ahí a la derecha, porque dividí ese rectángulo en partes iguales, significa que este segundo cuadro también va a valer 13 centímetros, el tercero también 13 centímetros y el cuarto también va a valer 13 centímetros porque yo los dividí en partes iguales. ¿Listo? Entonces este que voy a pintar en azul también valió 13 centímetros, este que voy a pintar en verde también valió 13 centímetros y este último que voy a pintar en amarillo también vale 13 centímetros. Ahora sí hagamos un poquito de matemática. Si tenemos que 13 centímetros cada una de las cuatro partes, entonces multiplico 13 centímetros por 4 partes y eso me da 4 por 3, 12. Llevo una, 4 por una, 4 y una 5, 52 centímetros. Entonces ya tenemos el valor de cuánto mide una partecita de la iguana. El cuerpo y la cabeza sin contar la cola. Entonces ahora sí nos devolvemos. Nosotros habíamos dicho que estas dos partes que teníamos en el primer rectángulo representaban la cabeza y el cuerpo sin contar la cola. Y acabamos de encontrar nosotros que esas dos partecitas miden 52 centímetros. Eso significa que en el primer rectángulo, esta parte va a medir 26 centímetros y la segunda parte también va a medir 26 centímetros. ¿Por qué? Porque estaban divididos en partes iguales. Es más, esto que nosotros habíamos pintado en verde también va a valer 26 centímetros, porque los tres rectángulos de arriba eran iguales. ¿Listo? Entonces hagamos otro poquito de matemáticas. Si tenemos tres partes, cada una de 26 centímetros, eso nos da 3 por 6, 18. Llevo una, 3 por 2, 6 y una 7, 78 centímetros. Entonces 78 centímetros es la longitud de la totalidad de la iguana. ¿Listo? Hemos encontrado entonces la respuesta. Si nosotros nos vamos a las opciones, nos daremos cuenta que la opción E es la que tiene la respuesta correcta, 78 centímetros. Listo, hemos terminado. Entonces la recomendación en este caso es, primer paso, leer muy bien, señalar la información que quede importante dentro del problema. Luego, hagan una gráfica de la situación, una gráfica sencilla. En este caso hemos utilizado un rectángulo para representar la totalidad de la iguana y sobre él empezamos a ubicar los datos que nos ofrecen el problema. Tercer paso, vayan leyendo el problema, ubicando la información, teniendo cuidado con interpretar adecuadamente la información que se les dé dentro del texto. Y por último, pues operaciones básicas, ¿cierto? En este caso simplemente hemos hecho unas 2 multiplicaciones y eso es todo. Con eso hemos obtenido la respuesta al problema planteado. Eso es todo, muchachos. Espero me haya hecho entender. Muchas gracias por la atención.